Muy buen día a los alumnos de Colegio y Academias Mendel. Bien, hijo, dándote el saludo ahora para continuar. Iniciamos nuestro segundo bimestre con un tema llamado taxonomía. Entonces vamos a ver una definición de esta área de la biología. La taxonomía es una disciplina de la biología que se ocupa del estudio teórico de la clasificación de los seres vivos. Va a utilizar bases, reglas, nomenclatura. Es decir, si tengo un ser vivo, tendré que armar las jerarquías para saber a qué grupo de animales pertenece, siendo estas jerarquías como lo que tenemos acá, una máxima, reino animal, filium, cordado, clase mamífero y así, un conjunto de categorías. Siendo la especie, por ejemplo, acá le pone Canis lupus y hablar de una subespecie, ¿no? Canis lupus familiaris, porque será muy familiarizado al ser humano, ¿no? Entonces, hay que comprender cómo es que se llega a estas categorías, pues hay una historia, ¿no? Personajes como Demócrito, Aristóteles, grandes pensadores, San Agustín de Hipona, Teofastro. Y antes de empezar esa parte, por ejemplo, podemos ver acá algo más familiarizado con nosotros, ¿no? La vicuña, cuyo nombre científico es vicugna, pertenece a la familia de los camélidos, ¿no? ¿Cómo olvidar este animalito que produce una fibra de pelo muy exquisita, ¿no? Por la población humana para hacer sus prendas, que lo ha llevado a un peligro de extinción, pero en buena hora ahora están protegidos. Bien, vamos a ver ahora la historia, ¿no? Demócrito, dice acá en la antigua Grecia, Demócrito clasificó a los animales en dos categorías, animales con sangre y animales sin sangre. En la Edad Media, San Agustín clasificó a los animales en tres grupos: útiles, peligrosos, superfluos. Habrán tenido su criterio, ¿no?, para poder hacer esto. Y acá, por ejemplo, tenemos un cuadro que dice la primera clasificación de los seres vivos, donde interviene Aristóteles, ¿no?, quien habla que los animales lo podía agrupar sin sangre, sangre roja o con sangre, los enaimas, que abarca los vertebrados, y los anaimas, que abarca los invertebrados, ¿no? Teofastro, padre de la botánica, clasificó a las plantitas en hierbas, arbustos, árboles. Cada grupo de ser vivo tiene una forma de clasificación, ¿no? Lamarck, bien conocido él en el estudio de los animales invertebrados, se le considera el fundador de la zoología de los invertebrados. Gracias a él, en los animales ya empezamos a hablar de vertebrados e invertebrados. Muy interesante lo que hizo acá, ¿no? El fundador de la zoología, el estudio de los animales. Luego vino este gran señor, que hoy le debemos al sistema de clasificación, Linneo, con su gran obra, ¿no? System Natural, 1748, y utilizamos sus bases. Estamos 2020, jóvenes. Linneo
Dice que utiliza el actual sistema de nomenclatura binomial. ¿Qué es eso, maestro? Si usted recuerda, cuando vimos acá, a la vicuñita o al perrito, mire, su nombre científico es Canis lupus, porque tiene dos nombres, nomenclatura binomial. Entonces desde ahí ya se trabaja con dos nombres. Por ejemplo, el ser humano es Homo sapiens, ¿no? Él lo propuso. Aparte de él, su sistema de clasificación es vitalista, porque se basa, ¿no? Él cree en un ente superior creacionista de la vida, que pone al ser humano en la cúspide de la evolución, por decirlo así, o de los más desarrollados. Es feneticista porque se basa en los fenotipos, órganos homólogos. Es megamórfico porque se está basando en órganos visibles. Él veía a un ser vivo y lo que veía, en base a eso empezaba a clasificarlo. La categoría superior es la clase, la categoría fundamental es la especie, y el sistema de Linneo es artificial. ¿Por qué dice eso? Ve usted, acá tenía una forma de clasificarlos. Él decía órganos sexuales visibles, ¿ves? En plantas. Y así los dividía. Es decir, lo que él podía ver, mirar, y en base a eso hacía su clasificación. Es como si te pusiera a ver, ¿sabes qué? Todos los que viven en el mar son peces, y los que viven en la tierra son tetrápodos, porque es lo que él veía, ¿no? Entonces él podía agarrar de repente a los peces y decir, todos los que tienen, ¿cómo te digo? A ver, nosotros tenemos a los cetáceos, ¿no? El grupo de los mamíferos, pero él los podía incluir como peces por la forma que tienen, porque se parecen a un pez, ¿correcto? Por eso dice que su sistema es artificial, ¿no? Es artificial en base a esos puntos. Pero su más importante aporte es el sistema de nomenclatura binomial. Y entre otros, ¿no? Entre otros. Ya pasado Linneo aparece este gran señor que hizo el viaje en el Beagle. Estoy hablando de Darwin, con su libro El origen de las especies. Ya nosotros, gracias a sus escritos, a las muestras que él nos trae, entonces ya cambia la clasificación en un perfil evolutivo. ¿Ok? Por ello dice, ¿no? La filogenia se la define como la crónica evolutiva de las especies. Permite conocer las relaciones evolutivas entre las especies y sirve como criterio a seguir en la clasificación natural. O sea, básicamente es hoy en día en lo que nos basamos, ¿no? Existen muchas armas para poder ayudar a esta filogenia, como lo hicieron antes el Linneo, órganos homólogos, no los podemos descartar, pero ahora tenemos que hablar de la biología molecular, la bioquímica, la genética. Entonces ya son muchas armas las que tenemos para ya relacionarlos, hacer relaciones evolutivas. Independientemente de qué arma, método se utilice, ¿no? Como por ejemplo acá podemos ver, existió una primera vida y que a partir de él se ramificaron y empezamos a, ¿no?, ver la evolución. Por eso teoría del origen de la vida, teoría del origen de las especies y finalmente, ¿no?, relacionarlos de esta manera. Los métodos a utilizar para saber este árbol filogenético pueden ser el cladismo o la taxonomía evolutiva clásica. ¿Ve? Entonces, eso es la taxonomía, eso nos va a enseñar, que poco a poco iremos conociendo, obviamente. Muy bien, hijo, entonces hemos sido concretos en las ideas,
ni mucho, ni poco. Ahí nos vamos a quedar. Cuídense.